Voy a compartir pantalla, jóvenes, de la presentación. Por favor, me indica si puede observar esta presentación. Sí, profe, sí se ve. Ok, gracias. Entonces, modelos cuantitativos. Recordemos, jóvenes, que estamos viendo los que son pronósticos para la demanda. Ya vimos con anterioridad todos los que son los cualitativos, lo que hablaba sobre jurado de opinión ejecutiva, consulta a la fuerza de venta, la parte de lo que era el método Delphi, lo que es análisis de ciclos de vida de un producto, la parte de lo que es investigación de mercados, ¿sí? Entonces, aquí lo importante ahora es entrar a saber o a conocer cuáles son los cuantitativos. Como las imágenes que vemos por ahí, ya van a ser algunos que se van a llevar ciertos cálculos, partiendo de lo básico o lo más fácil a lo que puede llegar a ser un poco menos fácil o tender a ser un poco difícil. Entonces, chicos, comenzamos. Modelos cuantitativos. Nos menciona que los modelos cuantitativos se basan en datos históricos. Esta información pasada se encuentra en forma numérica. Las fuentes usuales son los registros de la propia empresa o información oficial de cierto origen, como lo son el gobierno, asociaciones de empresarios, asociaciones preprofesionistas y organismos internacionales. Aquí lo que nos menciona en este preámbulo es que más que nada lo que son los modelos cuantitativos siempre se van a basar en datos históricos o en información pasada, ¿sale? Ya sea que la empresa tenga esta información o algunos de estos organismos de manera externa. Es de suma importancia tener cuidado de que la información haya sido cuantificada de forma uniforme. Para aplicar los métodos cuantitativos es preciso estar convencido razonablemente de que se cumple con la llamada hipótesis de continuidad. Y la pregunta sería, ¿qué es la hipótesis de continuidad? Este supuesto es que los factores externos en los que se dieron los datos históricos no cambiarán en el futuro para el que estamos pronosticando. Es decir, si yo voy a crear un pronóstico en base a a base del tiempo hacia la derecha, por ende, voy a tomar en cuenta todos los datos históricos que yo tenga de ese punto hacia atrás, es decir, todo el pasado o toda la historia que conlleve esos datos de relevancia para mí. Y en base a lo que yo encuentre en esta parte, jóvenes, voy a poder visualizar hacia un futuro. Eso es lo que nos menciona en esa parte. Estos supuestos en forma destacada son economía general, competencia en el mercado, que puede ser la oferta que pueda llegar a presenciarse dentro de un mercado en específico. El estado del mercado, que sería cuánto requiere el cliente de nuestros productos que estemos produciendo o vendiendo. El estado tecnológico del producto, es decir, el ciclo de vida del producto, también entra en función, jóvenes. Es decir, cuánto es lo que tarda en vivir y cuánto tarda en salir este producto de la empresa para ser utilizado por el cliente. Ahora bien, antes de iniciar con los temas, jóvenes, vamos a entender que los métodos cuantitativos se dividen en dos grandes ramas, los que son las series de tiempo y los que son también la parte de lo que es relaciones causales. ¿Ok? En este primer preámbulo veremos lo que son series de tiempo. Para pronósticos, en el caso de series de tiempo, ¿a qué se refiere? En específico, la definición. Nos dice que a corto plazo se usan mucho los métodos de series de tiempo y que es simplemente una lista cronológica de datos históricos para la que la suposición esencial es que la historia predice el futuro de manera razonable. Es decir, de lo que vivimos hacia atrás, vamos a predecir hacia adelante. Existen varios modelos y métodos de series entre los cuales elegir y que incluyen el modelo constante de tendencia y estacional dependiendo de los datos históricos y de la comprensión del proceso fundamental. Entonces, las series de tiempo, jóvenes, es uno de la clasificación de los métodos cuantitativos y dentro de la serie de tiempo vamos a encontrar una cierta cantidad de métodos que nos va a servir para encontrar en base a una lista cronológica y en base a datos históricos, vamos a mirar hacia adelante o hacia un futuro, ¿sí? Entonces, esa es la esencia o la definición de lo que es una serie de tiempo.
Entramos con el primer método, se llama enfoque simple. Nos dice que el enfoque simple también es llamado como pronóstico empírico y este método puede tomar en cuenta una tendencia de la demanda. El incremento, o en este caso también puede surgir un decremento observado en la demanda de los dos últimos periodos, se usa para ajustar la demanda actual con miras a elaborar un pronóstico. Es decir, ya sea que nos haya ido de manera correcta o buena hacia en los meses en cuestión que estemos analizando, o ya sea que se nos haya ido de manera negativa, que en este caso haya aparecido un decremento. La estimación del promedio. El patrón horizontal de una serie de tiempos se basa en la media de las demandas. Por lo tanto, el pronóstico se obtendrá sacando el promedio de una serie de datos a través del tiempo. Ejemplo del enfoque simple, joven. Como su nombre indica, este es un enfoque simple en la cual simplemente se analiza un periodo de tiempo. Nos menciona que si la demanda real para el miércoles ha sido 35 clientes, la demanda para el jueves será 35 clientes. Ok, aquí tenemos un enfoque normal. Si hubo 35 clientes un miércoles, pues por ende se puede suponer que puede haber 35 o más. Si la demanda real del jueves es 42, la demanda pronosticada para el viernes será de 42. Entonces, ¿qué nos indica esta parte? De que vamos a partir en base al pasado o al día anterior para pronosticar el siguiente día y en base a eso tener como una especie de límite inferior que nos va a indicar lo mínimo que se puede llegar a vender, o en este caso, en la mínima cantidad de clientes que pueden llegar a nuestra empresa o a lo que sea que estemos ofreciendo en X organización. Este método puede tomar en cuenta una tendencia de la demanda, el incremento o decremento, lo que decíamos, observado en la demanda de los dos últimos periodos, se usa para ajustar la demanda actual con miras a elaborar un pronóstico. Un pequeño ejercicio que aquí nos menciona, nos dice, si la demanda fue de 120 unidades en la última semana, y de 108 unidades la semana anterior, ¿cuál será el pronóstico de la siguiente semana anterior? Aquí nos dice que por ende el incremento de la demanda fue 12 unidades. ¿Por qué 12? Porque la diferencia de 120 con respecto a 108, cuando digo diferencia me refiero a restar, nos dice que es 12. Por eso dice que hubo un incremento en la demanda, porque habíamos dicho que la última semana fue de 120 unidades y de 108 unidades la semana anterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues 12 unidades en cuanto a la semana en cuestión. Nos dice el incremento de la demanda fue de 12 unidades en una semana, por lo cual el pronóstico para la siguiente semana será de 120 más 12 igual a 132. Ok, ¿de dónde sale ese 120? Pues sale obviamente de la demanda de la semana, de la última semana, y en comparación con la anterior hay una diferencia de 12. Y entonces aquí lo más simple que se hace, como su nombre indica, es sumar esas 120 unidades más las 12 de diferencia que fue de incremento, y se obtiene que de pronóstico que para la siguiente semana se habrá de vender 132 unidades. ¿Ok? Ahora dice, si la demanda real de la siguiente semana resulta ser de 127 unidades, es decir, ya no hubo un incremento, sino hubo un decremento, entonces el siguiente pronóstico será de 127 más 7 igual a 134 unidades. Ok. Ahora bien, si dice que partimos de la demanda anterior que fue de 120 y nos dice que realmente no fueron 132, sino que fueron 127 realmente, entonces la diferencia de 127 a 120 es obviamente 7. Y esas 7, pues nada más la vamos a sumar a lo que realmente hubo de demanda en la semana en cuestión para poder pronosticar la siguiente semana un aproximado. Por eso aquí nos menciona que es 127 más 7 igual a 134. Y este 134 se está refiriendo, jóvenes, a el siguiente pronóstico. Aquí para que no nos revolvamos.
Una cosa es lo que yo venda realmente y otra cosa es lo que yo pronostique. En este caso, las 132 unidades que aquí están apareciendo es un pronóstico que se hizo para la semana siguiente, pero realmente no se vendió eso. La tendencia o digamos que la expectativa fue de 132, pero la realidad fue de 127. Es por eso que ahora, ya estando en la semana en cuestión donde se vendió 127, se toma en cuenta estos dos datos, se toma la diferencia de 7 unidades y se suma a lo que realmente se vendió y por eso se obtiene la cantidad de 134. Y este ya último ya viene siendo la expectativa o el pronóstico para la siguiente semana. Pongamos, por ejemplo, que la semana anterior fue la semana pasada en nuestro tiempo real de ahorita, y en esta semana, en este día de hoy, sea la semana real o la demanda real de 120 unidades, y que yo les pregunte a ustedes que tratemos de pronosticar cuál va a ser la demanda para la semana entrante, que inicia obviamente el lunes que viene. Entonces, en ese caso, analizaríamos que son 120 unidades que estamos vendiendo en esta semana que está corriendo y que para que yo pueda saber lo que vamos a vender la siguiente semana es simplemente sumar lo que estoy vendiendo realmente esta semana que está corriendo más los 7 de diferencia y así voy a obtener este pronóstico. ¿Sale? Entonces, si no hay dudas o preguntas sobre este tema, chicos, voy a pasar a lo que es promedio móvil. ¿Sale? Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, háganmela saber. Promedio móvil. Me dice que el promedio móvil es también conocido como promedio móvil aritmético y este es calculado como la suma de un número predeterminado de precios por un cierto número de periodos de tiempo dividido por el número de periodos de tiempo, ¿ok? Es decir, simplemente voy a sumar la cantidad de precios que yo tenga disponibles y voy a dividirlos por las unidades de tiempo que yo esté analizando en mi problema. Y aquí está la fórmula. X media T, donde esto simboliza el promedio, es igual a la sumatoria de T igual a 1 hasta N de XT menos 1 sobre N. Obviamente XT nos referimos a la cantidad de precios que estemos manejando y N a la cantidad de periodos de tiempo que también estemos analizando. Aquí está lo que les decía, X media T es el promedio de ventas o la media que estamos buscando. La sumatoria o el símbolo de sigma significa sumatoria de datos. XT-1 significa ventas reales en unidades de los periodos, ya sea ventas o precios, que es exactamente lo mismo. Y N es la cantidad de datos que tengamos en nuestro problema o en este caso que queramos saber para poder obtener el promedio móvil. Tenemos un pequeño ejemplo. Ok, aquí nos dice, una compañía presenta en el siguiente tabulado el reporte de ventas correspondiente al año 2009. Si hablamos del año, por ende estamos refiriéndonos a los 12 meses que conllevan un año. Las ventas reales son 80, 90, 85, 70 hasta llegar a 150. Esas son las ventas del año 2009 que estamos analizando. Ahora nos dice, teniendo en cuenta los datos anteriores, se debe calcular un pronóstico mediante la técnica de promedio móvil utilizando primero un periodo de 3 meses a partir de abril. ¿Por qué a partir de abril? Porque si pensamos en 3 meses, vamos a decir enero, febrero, marzo. Entonces, esos 3 meses van a entrar en cuestión para que yo pueda analizar y así yo pueda obtener lo que es el pronóstico o el promedio de abril. Y en el periodo de 6 meses a partir de julio, porque a partir de julio, porque por ende empiezo en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, para que yo pueda analizar julio. El objetivo consiste en identificar con cuál de los dos periodos del pronóstico se obtiene mayor precisión al compararse con las ventas reales del reporte. ¿Cuál es la solución de este problema? Ok, nos dice, al ser un pronóstico con un periodo móvil de 3 meses, lo que yo les decía, este deberá efectuarse a partir del mes de abril. ¿Por qué? Porque para que pueda llevarse el cálculo tendrá en cuenta 3 periodos, los cuales son los que les dije, enero, febrero y marzo. Ahora, si regresamos a la tabla anterior, ahí nos dice que en enero hubo 80 de venta, febrero hubo 90 y en marzo 85. Y aquí podemos observar los jóvenes
en la fórmula. 80 más 90 más 85, dividido entre 3. Y si nosotros sumamos y dividimos entre 3, nos da que el pronóstico para abril va a ser de 85 unidades. ¿Ok? Así se obtiene, jóvenes, el promedio móvil utilizando como base el periodo de 3 meses. Ahora bien, luego, para efectuar la previsión del mes de mayo, deberán tener en cuenta los últimos 3 periodos que anteceden al mes de mayo. Es decir, ya no vamos a usar enero, sino vamos a usar los 3 meses anteriores a mayo, que sería febrero, marzo y abril. Y si buscamos en la tabla, jóvenes, nos dice que febrero es 90, marzo es 85 y abril es 70. Entonces, aquí está 90, 85 y 70. Esos 3 datos los sumo, los divido entre 3. ¿Por qué estoy dividiendo entre 3? Porque estoy analizando un periodo de 3 meses o trimestral y obtengo el resultado que para mayo voy a tener un pronóstico de 82 unidades. Y así, jóvenes, de esta manera se efectúan las previsiones restantes obteniendo el siguiente resultado. Y ahí está, jóvenes. Si pueden observar, estos 3 meses que están aquí vienen en blanco porque pues ya sabemos que el análisis del promedio móvil simple que estamos analizando, valga la redundancia, empieza a partir de estos 3 meses y por ende vamos a empezar a tener un pronóstico a partir del cuarto mes. Cuando yo me vaya para mayo, voy a analizar los siguientes 3 meses, ¿sí? Cuando yo me vaya para junio, voy a analizar los siguientes 3 meses, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar a diciembre, que por ende sería analizar los últimos 3 meses, ¿ok? Entonces, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta o duda con el promedio móvil simple hablando de un periodo de 3 meses? Ok, chicos, si no tienen ninguna duda o pregunta, jóvenes, como les decía, por cuestiones de índole personal, voy a dejar hasta aquí la clase. Pero les vuelvo a repetir, voy a grabar un video donde yo les vuelvo otra vez a explicar los temas desde el inicio hasta el último método cuantitativo y puedan ustedes consultarlo con posterioridad. Y si existe alguna duda o comentario acerca de cómo se realiza, por favor quiero que me lo hagan saber, ¿ok? Entonces, si mientras ustedes piensan, si tienen alguna duda o pregunta con respecto a los dos temas que ya vimos ahorita, que fue enfoque simple y promedio móvil simple, eh, voy a decirles que por favor escriban en el chat la palabra presente para poder tener su lista de asistencia del día de hoy, así como también solicitarles que enciendan sus cámaras para tomar la evidencia de quienes estuvieron el día de hoy en mi clase. ¿Ok? Vuelvo a repetir, ¿alguna duda o pregunta que tengan con respecto a los temas o a los dos primeros temas que vimos? Creo que está sencillo, jóvenes. En la parte del enfoque simple, simplemente, pues como dice la palabra, ¿no? Es analizar cuánto tenemos de venta, cuánto va a ser después, ver si hay una diferencia, si hay un incremento o decremento, y ya sea que para el siguiente periodo sumemos o restemos. Y en el promedio móvil, jóvenes, simplemente es promediar cuántos datos dependiendo de la cantidad de tiempo. Por ahí les mencionaba que eran 3 meses, pueden ser 6 meses. Entonces, si yo voy a analizar 3 meses y voy a empezar desde enero, pues por ende voy a analizar enero, febrero y marzo para poder obtener abril. Si voy a analizar mayo, pues obviamente va a ser febrero, marzo y abril para obtener mayo. Y así me voy a ir haciéndolo poco a poco. ¿Ok? Entonces, como vuelvo a repetir, si no tienen dudas o comentarios, ya me están escribiendo todos en el chat la palabra presente para que sea su lista de asistencia y voy a proceder a tomar la captura de evidencia de la asistencia del día de hoy. Y vuelvo a repetir, la explicación completa de cada uno de los métodos desde ahorita, de lo que es enfoque simple hasta lo que es regresión lineal, se las voy a hacer llegar
para que la puedan ir viendo poco a poco y le puedan ir entendiendo. ¿Ok? Entonces, eso por ahí se lo voy a dar a conocer muy pronto para que estén pendientes por ahí en el grupo de WhatsApp. Entonces, chicos, procedo a tomar la evidencia. Por favor, mire todos a la cámara. Voy a contar hasta 3 y dice 1, 2, 3. Ok, chicos, va otra foto, una más tranquilos, una de que ya terminó la clase de manera express, es una clase express. Y dice 1, 2, 3. Ok, jóvenes, entonces chicos, si existe alguna duda o pregunta, por favor háganmela saber vía WhatsApp, ya sea en el grupo, por favor, y esténse pendientes del video que les decía para que puedan ir consultándolos y ir viendo cómo se lleva a cabo cada uno de los métodos cuantitativos. No me queda más que decirle que muchísimas gracias por su asistencia, que tengan un excelente día, muchísimas bendiciones y como siempre fue grato verles de nuevo. Saludos, chicos. Gracias, profe, igualmente. Gracias, gracias. Hasta luego.